¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Gestionar bien tu dinero no debería ser complicado. En MyInvestor te lo ponemos fácil. Una cuenta sin comisiones con rentabilidad desde el primer euro y acceso a productos de inversión claros desde muy poco dinero. Porque tomar buenas decisiones financieras es fácil con MyInvestor. Y estar bien informado con pausa también. Descubre más en myinvestor.es. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total o parcial del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y hay un caso súper curioso que es el de Azerbaiyán. Azerbaiyán está haciendo una campaña contra Francia. Una campaña Lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Me alegra que me hagas esa pregunta, ¿no? Que era al revés. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa para hablar de una guerra cognitiva, del hackeo, pero no de una web, sino de nuestra mente, y de la batalla que juegan las grandes potencias con la geopolítica del meme. Más que de trolls, hablaremos de sicarios. Estados, empresas, espías y terroristas pagan por manipularnos en Internet. Es otro campo de batalla más para manipular elecciones, encender estados de ánimo y crear confusión, mucha confusión. Propaganda política ha habido siempre, es verdad, pero ahora es distinta. Ahora la propaganda política está por todas partes y no es pasiva, sino activa. El que se contamina difunde luego los mensajes y contamina a los demás. Y difunde memes que parecen inocentes, que parecen graciosos, sin saber que ese chiste en el que aparece la Unión Europea convertida en un chiste malo, ese meme homófobo o ese vídeo de un influencer en Afganistán, ha sido creado en un laboratorio de propaganda ruso o en el sótano de un grupúsculo de la extrema derecha estadounidense o en Rabat, vete a saber, para conseguir exactamente esto, que tú lo difundas. Hablaremos también de los cheap fakes, tan peligrosos o más que los deepfakes, y de cómo se puede conseguir que un candidato desconocido logre ganar unas elecciones con apenas un mes de campaña, o de cómo las grandes potencias intentan desestabilizar a los enemigos a base de una munición peligrosísima, la indignación y la confusión, para que las víctimas no sepan que lo son y acaben saturadas de ciertos contenidos o dejen de prestar atención a ese asunto o se indignen tanto que desestabilicen ellos solos su propia sociedad. En Francia se centran en los chalecos amarillos o en agitar el antisemitismo, en Reino Unido en las manifestaciones pro-palestinas, en Alemania lo mismo negacionistas del COVID que de las vacunas, en España puede ser el procés, la inmigración, en Taiwán el bombardeo son mensajes pro-China. Así que hablaremos también de Israel y de Irán y de Suecia, de Marruecos, de Rumanía, de Macedonia. Hay muchísimos ejemplos de la geopolítica del caos, de los intentos de desestabilizar la política, intentos cada vez más sofisticados que hacen unos gobiernos contra otros. Y vamos a hablarlo además con un reportero que ya ha venido antes a pausa y que ha trabajado como periodista en más de 50 países, Daniel Iriarte, que sabe mucho de esto. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de unos chinches que estaban en París, estaban en los cines, en los trenes, en los hoteles, estaban por todas partes, sobre todo en las redes sociales en los meses anteriores a los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Vive les Jeux, faites vos Jeux, Paris 2024, c'est maintenant. A ver, los chinches había. Hay chinches en muchos sitios. Y había una parte de verdad, pero no tanta como para crear aquella alarma y hacer que toda Francia, que todo París al menos, estaba infestado. La inteligencia francesa sospechaba que había una campaña orquestada desde algún país
con la intención de generar la psicosis. Y las sospechas se dispararon tras la aparición de un falso artículo en un diario, La Montagne, que además de promover esa psicosis a las chinches, añadía un mensaje que decía que la plaga, aquí esta pista puede ser importante, que la plaga era consecuencia de las sanciones a la Rusia de Putin, porque debido al bloqueo no llegaba a Francia un supuesto componente importante para los pesticidas que solo se hacía en Rusia. Circulaba también en redes la idea de que la epidemia de chinches en París estaba ligada a la llegada de refugiados ucranianos en la capital, una afirmación que se movía en un Telegram de un canal estatal ruso en francés. Y el propio Putin llegó a ironizar en el vídeo sobre la ampliación de las restricciones a las exportaciones a Rusia, o sea, el bloqueo a lo ruso. Y decía Putin que, bueno, pues que cuanto a menos basura, menos posibilidades de que las mayores ciudades europeas no exporten sus chinches hasta Rusia. Y так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Vaya, y muchos memes. Memes por todas partes. Había más memes que chinches, ¿verdad, Iriarte? Así es. ¿Y de dónde salían todos estos memes? ¿Se Bueno, sabe quién lo promovía? Bueno, no al 100%, pero cuando, como se suele decir, ¿no? Si camina como un pato, se mueve como un pato y hace el sonido de un pato, pues lo normal es que sea un pato, ¿no? Lo que se cree es que detrás de esta campaña estaba Rusia, que tenía muchísimo interés en desestabilizar a Francia, que en ese momento era pues uno de los países más vocales, lo ha seguido siendo, ¿no? En la ayuda europea a Ucrania, ¿no? Y es un ejemplo perfecto de lo que en el libro denomino desestabilización low cost, ¿no? El tipo de operaciones que por muy poco dinero y simplemente con unas pequeñas estrategias muy inteligentes, pues puedes llegar a tener un gran impacto desestabilizador con cositas pues muy, muy pequeñas, a veces eso, tan diminutas como puede ser unas simples chinches, ¿no? Es de esto de lo que hablas en guerras cognitivas, que cuando hablamos de guerras nos seguimos imaginando, sobre todo ahora en medio de todo este debate del rearme, nos imaginamos pues munición a la antigua usanza, pero hay toda una munición virtual que también es peligrosísima para desestabilizar países y gobiernos, ¿no? Sí, ahora mismo estamos viendo pues una generalización de este tipo de guerra cognitiva en la que el objetivo es, bueno, por explicarlo así rápidamente, lo podemos definir como un hackeo de mentes, ¿no? Un intento, la diferencia quizá con una guerra de información clásica, es en que en el ámbito clásico lo que se busca es el control de la información, mientras que en la guerra cognitiva lo que se busca es cambiar la forma de pensar de las audiencias, del objetivo al que estás atacando, ¿no? Y ahora mismo lo estamos viendo por todas partes porque funciona. Esto en las películas de ciencia ficción así del futuro viejuno de los años 60, 70 se hacía con unos cascos o con unos misteriosos rayos láser o con hipnosis que hacía cambiar la mente de la gente. Ahora se hace con TikTok. Claro, porque ten en cuenta que ahora mismo somos grandes consumidores de contenido en las redes sociales, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de controlar ese contenido, pues acabas un poco controlando la forma en la que piensan las audiencias de esas plataformas, ¿no? Por ejemplo, China lo tiene clarísimo con Taiwán. ¿Estás estudiado hasta qué punto los jóvenes se están haciendo más pro-chinos por el tipo de contenido que consumen online? Está estudiado y están viendo que, bueno, TikTok para empezar está prohibido en China, ¿no? En China tienen su propia versión que se llama Douyu, donde los contenidos son mucho menos polémicos, lo que el gobierno chino consideraría polémico, ¿no? No se habla de Hong Kong, no se habla del Tíbet, no se habla de las minorías musulmanas en Xinjiang, en el oeste de China, y no hay trasvase de contenidos entre ambas plataformas, entre Douyu y TikTok. TikTok es para el exterior de China. Y en ese sentido hay estudios que demuestran que los jóvenes que son grandes consumidores de TikTok en Taiwán son, ahora no recuerdo el porcentaje, pero como hasta en 10 puntos más proclives a aceptar las narrativas sobre la necesidad de unificación de Taiwán con China, etcétera, las narrativas que promueve el Partido Comunista Chino, ¿no? O sea que sí que tiene un impacto y además, en este caso concreto, además es tangible y medible. Y los ejércitos, porque hablábamos de la munición, pero ahora hay ejércitos virtuales.
los gobiernos, y no solo gobiernos, también empresas, también grupos terroristas, tienen gente empleada para difundir mensajes y que luego sean las propias víctimas, vamos a llamarlo así, las que lo difundan, que reclutan, ¿no? Militantes también online. ¿Qué ejemplos de esto hay que te hayan sorprendido más cuando lo has investigado? Bueno, a ver, aquí hay de todo. Hay desde ejércitos estatales, el caso de China y de Rusia es clarísimo, por ejemplo, Estados Unidos suele recurrir a contratistas. Por eso es mucho más difícil rastrear las campañas llevadas a cabo desde el gobierno estadounidense. En el libro yo documento dos, una que implica el Pentágono y otra que implica la CIA, pero es mucho más complicado porque, a no ser que, como en esos dos casos, gente que ha participado en la campaña lo cuente. Son mercenarios digitales. Mercenarios digitales, claro, porque muchas de estas empresas, bueno, igual que en el mundo de los contratistas militares en general, es opaco, normal. Sí. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Ahora nos cuentas los de otros países, pero me he quedado con la duda de esta del Pentágono y la CIA. ¿Para qué utiliza Estados Unidos estas campañas digitales? Pues, por ejemplo, necesitan contrarrestar cierta narrativa. Por ejemplo. Empezó con el yihadismo, ¿no? Esto se expandió mucho en la época de la gran expansión del Estado Islámico. El yihadismo estaba en Internet por todas partes, estaba conquistando corazones y mentes de muchísimos jóvenes occidentales y había que tratar de ponerle freno, ¿no? Entonces, no bastaba solo con diseñar narrativas, sino que también había que hacérselas llegar. Incluso se llegó a un punto de manipulación, porque en la persuasión hay un principio que es que siempre nos convence más alguien que sea de nuestro entorno, ¿no? Alguien con que tengamos una cercanía. Entonces, por ejemplo, este tipo de campañas, en el caso del Pentágono en concreto, fingían ser jóvenes de Oriente Medio, cuando en realidad eran tipos occidentales estadounidenses de Iowa, por ejemplo, exactamente, trabajando con cuentas que falsificaban su identidad para fingir quién no eran, ¿no? El de Iowa se hacía pasar por uno de Oriente Medio, pero también los hay en Rusia haciéndose pasar por uno de Iowa. Por este mismo principio, claro. Tú tienes... Para convencerles de que voten a lo que les parezca mejor. Eso es. E incluso algunas empresas de mercenarios digitales. Hay un caso muy, muy famoso que es el de Team Jorge. Esta gente se jactaba de tener varios miles de cuentas ya preparadas en las que simplemente apretando un botón pues cambiaba la identidad de manera adecuada para el entorno en el que hiciera falta, ¿no? Que había que operar en Sudamérica, necesitabas gente pues de piel quizá un poco más oscura, morena, de pelo moreno, ojos oscuros, pues con una serie de pequeños comandos cambiaban los nombres a español y con este tipo de aspecto físico, ¿no? Que necesitabas actuar pongamos en Asia Central, pues el comando era otro, diferente, cambiaban también los nombres, cambiaba el aspecto físico, etcétera, ¿no? Por este principio del que estamos hablando, ¿no? De que a todos nos convence más cuando quien nos habla pues es alguien y pues esas caras, más parecido a nosotros. Esas caras de esa gente no tienen ni por qué existir, porque además si son en redes muchas veces, pues con un... Durante años se han utilizado generadores automáticos de rostros. En otros casos se robaban simplemente de perfiles de esa gente. En el caso este concreto no lo sé, pero sí que hay veces en los que simplemente se entran en las redes sociales de esos países y se roban fotos de perfil de usuarios random para utilizarlos para tus propias cuentas, ¿no? Y además de Rusia, China, Estados Unidos, grandes potencias, podemos decir, también hay países pequeños enredando en sus propias guerras y venganzas internas, ¿no? Pues, con estos ejércitos de troles y sicarios digitales. ¿Cómo funciona esto? Cualquiera que tenga un interés en controlar el discurso en redes tiene algún tipo de ejército de estas características, ¿no? Lo tiene Cuba. En Cuba se llaman las ciberclarias. Lo tiene Erdogan en Turquía, lo que llamaban los AK-Trolls. AK-Trolls por el AK Party, que es el partido de Erdogan, ¿no? Azerbaiyán es un país súper activo que está ahora mismo en mitad de una campaña bastante intensa para promover el separatismo en los territorios franceses de ultramar. Por ejemplo, en Martinica, en Nueva Caledonia, etcétera, ¿no? Incluso en Córcega también han llegado a promover campañas en redes como con movimientos separatistas sobre el terreno. Claro, Azerbaiyán no podría ganar una guerra contra Francia, pero sí puede meterse en las mentes de muchos franceses. Puede llegar a molestar mucho, claro, eso es, sí. Y Venezuela, Irán, Marruecos. Marruecos es un país súper agresivo, por ejemplo, porque si tienes solamente dos líneas de política exterior, que es que no se critique al trono
no se quiere tirar el sistema, y la marroquinidad del Sáhara. Pero cualquier persona, cualquier crítico, tanto marroquí como extranjero, que ose cuestionar esas dos líneas, se le ataca de una manera súper agresiva, ¿no? Le aparecen de repente trolls hostigándole, amenazándole, etcétera, hasta el punto de, bueno, pues de llegar a suprimir el discurso. Claro, lo que tienen las redes sociales es que como la barrera de entrada es prácticamente ninguna, la barrera económica, quiero decir, simplemente si tú tienes el músculo suficiente como para andar operando esas cuentas, pues puedes crear tu propio ejército virtual, ¿no? Claro, porque luego entiendo que estos mercenarios digitales o estas campañas en las que se pueden activar granjas de trolls, que los habrá que sean humanos y los habrá que sean robots, no tienen por qué estar en el país que ataca al otro. No, para se nada. subcontratan donde más barata sea esa mano de obra, entiendo. Claro, a ver, en el mundo de los mercenarios digitales tienes de todo, para todos los presupuestos. Y normalmente lo que pagas es lo que obtienes, ¿no? O sea, tienes desde lo más sencillito, que es, pues tú como, a lo mejor, mira, tú eres un pequeño empresario y tienes un competidor que te molesta, ¿no? Y entonces quieres hacerle una campaña reputacional, bueno, pues por unos muy pocos miles de euros, incluso en algunos casos por menos de 1.000 euros, puedes contratar... Un sicario digital. un pequeño grupito de personas. Para jorobar Sí. al hotel de al lado del tuyo, al restaurante que le Exacto, quieres que por putear. ejemplo le empiecen a poner reseñas malas o a difundir el rumor de que en su negocio hay determinada mala práctica, etcétera, ¿no? Tienes desde esto hasta campañas de interferencia electoral, de cambiar resultados electorales, que estas por supuesto cuestan muchos millones de dólares, ¿no? Bueno, y también pueden dar mucho rédito. Me parece fascinante el caso de lo que hemos visto en Rumanía, como un laboratorio en tiempo real de generar un candidato que sale de la nada y en apenas un mes convertirlo en el favorito. Un candidato prorruso, contrario a la OTAN y de extrema derecha, ha ganado contra todo pronóstico la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía. Y curiosamente era el candidato prorruso. Ese caso a mí me fascina. Bueno, es que es una obra de arte. Esa operación es una auténtica obra de arte. De la geopolítica del caos, De la ¿no? geopolítica, exactamente. De un proceso de interferencia por parte de un Estado ruso. No está demostrado al 100% que haya sido Rusia, pero el modus operandi es el mismo que se ha utilizado en otros países como Moldavia, y realmente fue una campaña muy cara. Es decir, había un Estado detrás y el único Estado que tenía los medios, los recursos, las técnicas y la motivación es Rusia. O sea que la lógica dicta que detrás de aquella campaña estaba Claro, Rusia. pero ese candidato era, apareció legítimamente. Es verdad que se suspendieron aquellas elecciones porque si había una interferencia extranjera y más irregularidades que se detectaron, que todavía están, creo, bajo investigación, pero la clave está en lo débil y lo torpe que son los sistemas democráticos para defenderse a sí mismos en un contexto como este, que pueden hacer las democracias liberales para defenderse de ataques tan novedosos, porque es diferente a lo que conocíamos hasta ahora. Es que era un win-win en cualquier caso, ¿no? Para Rusia. También hay que entender que en los procesos de interferencia electoral, para que se produzcan, normalmente el resultado tiene que suponer un cambio, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones británicas del año pasado no hubo prácticamente interferencia rusa, hubo muy poquita, porque los dos, tanto el candidato conservador como el candidato laborista, estaban de acuerdo en que la ayuda a Ucrania había que mantenerla, había que seguir. Entonces no iba a haber un gran cambio, ¿no? Respecto en lo que a los intereses rusos correspondía, por así decirlo. Entonces, en cambio, en el caso de Rumanía, de repente aparece este candidato, Călin Georgescu, que es un señor de extrema derecha, conspiranoico, que cree que el hombre no ha llegado a la luna, antiderechos LGTB y sobre todo anti-OTAN, ¿no? Este señor dice que si él gana, pues se va a acabar toda la ayuda de Rumanía a Ucrania, etcétera, ¿no? Y en Rumanía además hay un montón de bases militares estadounidenses. Es un enclave, de la OTAN, quiero decir que es un enclave muy estratégico, no es cualquier sitio. Rumanía. Y además es uno de los puntos clave de entrada de la ayuda física por Odessa, ¿no? O sea, muchas cosas entran por Polonia, pero otras muchas entran por Rumanía. O sea, que realmente era una pieza clave, ¿no? Y entonces, mediante una manipulación de TikTok, los rusos consiguen, como tú has dicho, que este señor, que era un absoluto desconocido, lo que hicieron las personas que organizaron esta campaña fue crear grupos de voluntarios en Telegram
en los que creaban repositorios de material de Georgescu, además un material muy simpático, no un material blanco. No salían las posturas más polémicas del candidato, sino que se le veía montando a caballo, haciendo deporte, practicando artes marciales, etcétera, ¿no? Y entonces animaban a los seguidores, a los voluntarios, a que fueran creativos, ¿no? Entonces tomaban esos vídeos del repositorio y les añadían una señal, vamos, Kalin, etcétera, lo que sea, ¿no? Y entonces de esa manera consiguen que prácticamente todos los rumanos que tienen TikTok empiecen a ver vídeos uno detrás de otro de este señor, ¿no? Se pone de moda. Se pone de moda, exactamente. Además, la versión más blanca del personaje, ¿no? Y de esa manera es como consiguen que este señor... Incluso a gente que no le interesa la política, que Exacto. simplemente lo ve como un juego. Y entonces, en un contexto, además, en el que había pues mucho malestar con la clase política tradicional, aparece este outsider. Y bueno, pues un poco como voto de castigo o voto de prueba, a ver qué pasa, pues se convierte en el más votado en la primera ronda electoral, ¿no? O sea que esto sigue los principios de la manipulación o de la propaganda más de Goebbels, pero en una forma que aparentemente es inofensiva, ¿no? Pero el mecanismo de esta guerra cognitiva que tú describes radica en eso, en que la gente adopte el mensaje, lo transforme y lo siga propagando, aunque no sepa que está formando parte de una campaña de manipulación o de interferencia electoral. Exactamente así. No lo podría haber descrito mejor de lo que lo has dicho tú. ¿Y qué se puede hacer ante esto? Porque, claro, quiero decir, la geopolítica del meme no da tanto miedo como si ves un mensaje de que te enseña a fabricar una bomba. Quiero decir que tenemos la idea de que la propaganda yihadista, porque tú mismo lo explicas, estas guerras no son solo gobiernos, también hay grupos terroristas, hay muchas radicalizaciones y hay muchos intereses, incluso el de el apartamento, el del hotel que quiere, ¿no?, jorobar al de al lado. Pero, claro, estas escalas, ¿qué se puede hacer? Bueno. ¿Apagamos los móviles, nos vamos a casa? Apagar los móviles sería una buena idea, sería un buen principio, pero como no es viable... No, y además tienen que escuchar pausa y seguramente lo estén haciendo a través del móvil. Eso es, la alfabetización digital, ¿no? El que la gente sea capaz de discernir lo que se encuentra, ¿no? Esto, por supuesto, es mucho más fácil decirlo así, pero vale, sí, fomentar el pensamiento crítico, pero ¿cómo hacemos eso, no? Hay países que, bueno, hemos mencionado antes el caso de Taiwán. Taiwán, por ejemplo, tiene sistemas de chats estatales en los que tú puedes, si ves algo que te parece sospechoso, puedes reportarlo allí y ellos lo verifican y te dicen si... Para eso te tienes que fiar del Estado. Te tienes que fiar del Estado, sí. Pero bueno, claro, como es en un contexto muy específico en el que Taiwán pues, ha desarrollado una identidad nacional propia, democrática, y además, después de que China haya acabado con toda la autonomía de Hong Kong, etcétera, pues muchos taiwaneses tienen claro... La amenaza es clave. En cuanto a alfabetización digital y pensamiento crítico, en Europa al menos siempre se ponen de ejemplo a los países nórdicos. Sí. En Suecia me parece que había sido el escándalo la quema del Corán. Sí, tienes razón, pero es que, claro, están mucho más avanzados que nosotros. Porque este tipo de programas, por ejemplo, en Finlandia o en Estonia, se hacen desde que son chiquititos. Los niños empiezan en preescolar. O sea, esa idea de no te fíes de todo lo que te cuentan, quién te lo está contando, cómo te lo está contando, ¿es una fuente fiable o te lo puede estar contando porque quiere algo de ti? Esto se lo empiezan a explicar a los niños en la escuelita. Y mi primera guerra cognitiva, chispas. Eso es. Hay dibujos animados sobre este tipo de cosas. Y claro, el resultado es que tienes Estonia o tienes Finlandia, dos países que tienen frontera con Rusia y, sin embargo, el grado de penetración de desinformación rusa es de los más bajos de todo el continente, porque la gente es mucho más consciente de esta situación, ¿no? Y hablando de Suecia, claro, Suecia, cuento un caso en el libro sobre Suecia que es también absolutamente fascinante, de desestabilización low cost, como decíamos antes, en el que de repente un activista anti-islámico quema un Corán delante de la embajada turca en Estocolmo y, claro, de repente causa una crisis enorme porque pone a las autoridades suecas ante una decisión imposible. ¿Qué haces? En Suecia el quemar Coranes no está prohibido por la sacrosanta libertad de expresión. Tampoco quemar Biblias, claro. Claro, pero en ese momento genera una situación, bueno, porque esto pasa una vez, pero es que luego empieza a pasar otra.
y otra. Y se replica en redes y Se aumenta replica, y parece exactamente. que hay un sentimiento que todo el mundo tiene ganas de quemar Coranes. Y amplificadísimo, como dices tú, en redes sociales, en publicaciones. Esto genera manifestaciones en el mundo musulmán, se asalta una embajada sueca, ahora no recuerdo el país, no sé si es Indonesia, pero en fin, se produce un problemón enorme para Suecia. Y entonces se descubre que la persona que había convocado esa primera manifestación, El primer Corán. el primer Corán, el viaje del activista lo había pagado un activo local, probablemente de las redes de inteligencia rusas. Dices, cuando dices activo es un espía. Sí, no es un espía exactamente porque no es necesariamente alguien que espía, sino un operativo, ¿no? Alguien que... El típico agregado cultural, ¿no? No, en este caso era más bien un colaborador, ¿no? Era alguien que había trabajado para la cadena rusa RT y le había pagado el viaje a este activista, que si no recuerdo mal era danés, para que viajara ahí a Estocolmo, y había pagado la licencia para la manifestación porque habían pedido permiso para este tipo de manifestación. Claro, esto sucede en un momento en el que Suecia acaba de pedir unirse a la OTAN. Pero claro, de repente Turquía, en la OTAN este tipo de decisiones se toman por consenso y Turquía es un país muy importante. Entonces, Turquía veta la entrada de Suecia en la OTAN porque, claro, están quemando Coranes. Claro, en Turquía, que tiene un gobierno islamista, etcétera, pues no pueden... Es una partida de ajedrez. Claro. ¿no? Entonces es una auténtica genialidad, ¿no? Desde el punto de vista de una planificación de una operación, ¿no? Por un precio debió costar unos $400, ¿no? Con $400 has conseguido impedir la entrada de Suecia en la OTAN durante un tiempo, ¿no? Porque al final todo este tipo de cosas pues tienen un recorrido limitado, pero de primeras... Pero el objetivo es desestabilizar, ese es el objetivo. O sea, no hay tanto un componente ideológico, que también, pero lo mismo en Reino Unido puede ser azuzar las manifestaciones pro-Palestina que en Francia el antisemitismo. O en un sitio claro. los chalecos amarillos, en un sitio puede parecer más extrema izquierda, en otro sitio parece más extrema derecha. También en el Prusés se habló mucho de la interferencia rusa. ¿Qué tiene que ver el Prusés con...? En el caso específico de Rusia, Rusia tiene unos objetivos estratégicos muy claros, que al final Rusia es un país que tiene unas limitaciones, a pesar de lo grande que es, de que tiene armas nucleares, pues bueno, su economía es la que es, depende totalmente de los hidrocarburos, el soft power llega hasta donde llega. Entonces la manera de ser más grande, como se suele decir, de golpear por encima de su peso, es empequeñecer a los demás, ¿no? Y tiene un objetivo estratégico clarísimo que es romper la Unión Europea y romper la OTAN. Y aunque aquí en España durante mucho tiempo hemos pensado que, bueno, Rusia está muy lejos, no nos afecta. No, Rusia tiene muy claro que nosotros somos un país de la Unión Europea y un país de la OTAN. Y entonces todo lo que sea desestabilizar a los países de estos dos agrupaciones, pues lo va a intentar, ¿no? Porque realmente si él pudiera, al final la Unión Europea le molesta mucho como un país al que muchos países de la periferia de Rusia aspiran a unirse, ¿no? Lo cual implica pérdida de control de ese espacio, ¿no? Es el caso de Ucrania, de Moldavia, de Georgia. Entonces, todo lo que puede hacer para debilitar a esos dos bloques, pues lo va a intentar, ¿no? A ver, a Rusia no le importa para nada que Cataluña sea independiente o no, ¿no? Pero lo identificó como el problema que más dividía a los españoles en un momento dado. Entonces trató de... En redes lo vimos, vamos. Era eficiente meter dinero ahí porque le servía para amplificar la división. Eso es. Porque sabía que eso hacía que, que las autoridades españolas se volcasen en sus problemas internos. Hablo de las autoridades españolas en este caso, pero bueno, es lo mismo en todos los países, ¿no? Lo que buscan es eso, si tú generas problemas, haces que la atención de esos gobiernos se tenga que enfocar necesariamente dentro y no te puedan montar una respuesta coordinada, etcétera, ¿no? Y también que parezca que una opinión es más mayoritaria de lo que es. Que también ahí somos bastante gregarios. Esto sí que es de primero de manipulación. Estábamos hablando todo el rato de redes, como si fueran solo las redes, pero no son solo las redes, ¿no? En el caso de los medios, por ejemplo, los comentarios de los periódicos están también dentro del target de ataques de estos trolls dirigidos para llevar las opiniones públicas al huerto. En algunos casos sí. Por ejemplo, el diario The Guardian se encontró con que a veces, si publicaban determinadas informaciones críticas, en este caso era Rusia, ¿no? Les inundaban la sección de comentarios de manera que era imposible mantener un debate
y demás. Yo creo que los comentarios ahora mismo no son tan eficaces, no son un gran campo de batalla, porque la mayoría de la gente no tiene ni tiempo ni energía para comentar, ¿no? Al final uno ve los comentarios, las reacciones a cualquier artículo, y normalmente siempre es algo muchísimo más airado de lo que se encuentra en la sociedad real, ¿no? Porque al final, en algunos casos sí que hay estrategias coordinadas de decir, venga, a esta publicación la vamos a marcar de cerca, y en otros es orgánico, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos viendo que ahora mismo cualquier cosa es un campo de batalla en la guerra cognitiva. O sea, un ejemplo son los grandes modelos de lenguaje, de la inteligencia artificial. Estamos viendo, por ejemplo, que Rusia está inundando de contenido, de narrativas interesadas, por ejemplo, en idiomas minoritarios como pues, el gallego, el euskera, el catalán, etcétera, porque cuando la inteligencia artificial tiene que buscar fuentes, si de repente el 40% de las fuentes disponibles las has puesto tú, pues obviamente va a reproducir eso, ¿no? Pero estamos viendo que... Están alimentando la IA de discurso manipulado para que luego cuando le preguntes cosas a la IA te dé la respuesta. Eso bueno, es. Tenemos la Wikipedia de Elon Musk también, Sí, ¿no? la Grocopedia. Grocopedia esta, sí. Sí, así es. Ahora mismo todo es un... O sea, cuanto más contenido nazi, para entendernos, haya por ahí circulando, más posibilidades hay de que la IA hable ese idioma. Exactamente, sobre todo si no hay filtros adecuados que puedan procesar ese contenido y decir esto no, esto está manipulado o es discurso de odio, etcétera, ¿no? Y estamos viendo que en algunas inteligencias artificiales hay poquísimos filtros. Entonces, obviamente, si tú tienes el músculo y los recursos para inundar de contenido pues el Internet, pues al final tienes muchas posibilidades de que tus contenidos sean reproducidos por... Y ya que te tengo aquí de consultor, tengo una intuición, pero solo es intuición por la cantidad de comentarios que me aparecen cada vez que escribo algo en lo que aparezca mencionado Israel. No me parece proporcionado a la cantidad de comentarios del tipo que suelo tener, sobre todo si es crítico con Israel o llama la atención sobre lo que está pasando en Gaza. Ahí también... Pues sí, a ver, Israel tienes como tres variantes, ¿no? Por un lado, es un tema que arrastra muchas pasiones, ¿no? En un sentido o en el otro. Pero también los dos bandos tratan de explotar eso, ¿no? Israel es un país que ha sido pionero en tratar de controlar el discurso en redes. Israel ya a principios de este siglo se dio cuenta de que muchas veces era capaz de ganar la batalla física en operaciones en Gaza, operaciones en Cisjordania, la guerra de 2006 contra el Líbano, etcétera, pero que luego la batalla de la narrativa la acababa perdiendo, porque además Israel tiene una doctrina de actuar con absoluta fuerza bruta, ¿no? Un poco para dar ejemplo, para decir, no os metáis con nosotros porque nosotros reaccionamos así. Y entonces lo que empezaron a hacer fue crear aplicaciones para que cualquier voluntario, hay mucha gente que es pro-Israel en el mundo, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, etcétera, pues que pudiese meterse a las noticias y a los comentarios en los que se hablaba de Israel, pudiese, utilizando esta app, se le indicaba en qué noticias se estaba hablando de Israel, y en las versiones más avanzadas de la app incluso se te proporciona un argumentario para lo que tienes que decir, ¿no? Entonces, de esa manera empezaron a conformar, a dar forma al discurso público respecto a Israel. Esto sigue en la última guerra, sigue la última iteración de esta app sigue vigente, ¿no? Son acciones coordinadas para promover un discurso favorable al gobierno de turno. Eso es. Y así como, pues la causa palestina obviamente desata muchas pasiones y demás, pues Irán ha tratado de explotar eso en la medida de lo posible, organizando pues, manifestaciones pro-palestinas en Francia, en Reino Unido, etcétera. Y ¿está la mano iraní detrás? ¿Se puede rastrear en digital? Yo no diría tanto. En algunos casos sí. Hay algunos casos que se puede hacer un análisis forense y ves que efectivamente redes vinculadas a Irán están promoviendo determinados mensajes. Eso no quiere decir que las protestas pro-palestinas sean... Si hablamos de amplificación todo el rato, siempre es como lo de los chinches. Es amplificarlo al máximo para un objetivo. Se ha visto que eso va en línea con los intereses de Irán y entonces pues tratan de darle todo el alcance posible, ¿no? Y ahora que hablabas de la IA, claro que esto abre un melón enorme, pero desde el punto de vista de esta geopolítica de la confusión, hace ya años, más de 5 y casi 10,
que se nos venía alertando de los deepfakes. Cuidado, porque pueden llegar vídeos en los que parece que Obama declara una guerra y en esos segundos de confusión nos pueden engañar. Ya sabemos que la tecnología permite ahora mismo, Sora es el último ejemplo extraordinario, hacer de manera muy barata, gratis de hecho, vídeos de todo tipo en los que podemos hacer que cualquiera parezca que está diciendo cualquier cosa. Y parece que geopolíticamente el riesgo era lo sofisticado que era esa imitación. Pero tú hablas no de los deepfakes, sino de los cheap fakes, de las falsificaciones baratas. Y resulta que son tan peligrosas y a veces incluso más para esta desestabilización. Sí, mira, después de haber estudiado cientos de casos, mi conclusión es que lo importante no es lo elaborada que sea la falsificación, sino cuánta gente hay dispuesta a creérselo. Porque si tú tocas la tecla adecuada, da igual que la falsificación sea burda, va a haber mucha gente que va a querer creérselo. Y en ese sentido, bueno, en el libro cuento un caso bastante llamativo que fue un supuesto vídeo de Nancy Pelosi, que era la portavoz de la Cámara, en el ranking del Partido Demócrata, la tercera persona más importante. En el ranking del gobierno estadounidense, en realidad. Porque después del presidente, el vicepresidente, el portavoz de la Cámara es el siguiente, ¿no? Y una de las opositoras más férreas contra Trump. Contra Donald Trump, ¿no? Primer Trump. Entonces, en un momento dado aparece un vídeo en el que parece que Nancy Pelosi está borracha. Porque habla así, arrastrando las palabras. Y en cuanto se hace una pequeña investigación forense, se descubre que en realidad es tan sencillo como que una persona en su casa había ralentizado el vídeo al 70%, ¿no? Simplemente era un vídeo puesto un poquito a cámara lenta para que pareciese que las palabras iban más despacio porque esta señora estaba embriagada. Said, 200 years ago, Thomas Jefferson tasked his Secretary of the Treasury. Pero como esto ocurre en un contexto en el que Nancy Pelosi es en ese momento una de las personas más odiadas desde Estados Unidos, desde luego una de las más odiadas por los votantes republicanos, este vídeo circula como la espuma, ¿no? Bueno, llega un momento en el que un señor se mete en la casa de los Pelosi y agrede al marido de Nancy Pelosi y le deja, bueno, en una condición... Sí, pero se compartía como un chiste, como reírse de ella. ¿Por qué son tan importantes los memes en la geopolítica actual? Pues los memes son un poco los herederos de la caricatura política de siempre, pero claro, esto sumado a los entornos virtuales actuales, tú además lo puedes modificar y compartir. Entonces, es expresar una idea de manera muy sencilla, de una manera visual, y además muchas veces humorística. Entonces esa idea te entra de manera totalmente acrítica. O sea, tú la ves y te ríes, ¿no? Y la luego compartes corriendo. Claro, eso es como, oye, esto es divertido. Y luego a lo mejor te pones a pensar y dices, esto es un poquito racista. Pero estos sicarios digitales, estas granjas de trolls y de confusión programada, están también reclutando gente que haga chistes para desestabilizar gobiernos, para meterse con la Unión Europea. Sí. El meme es ahora mismo una herramienta... esencial en la guerra cognitiva. Mira, te pongo un ejemplo. En las elecciones de 2016, Trump tenía un equipo liderado por un señor que se llamaba Jeff Giesea, que es un personaje muy interesante. Giesea era un teórico de la guerra informativa y alguien que se había dado cuenta de que los adversarios de Estados Unidos, como el Estado Islámico o Rusia, estaban recurriendo a lo que él llamaba la guerra memética, ¿no? Y él argumentaba que Estados Unidos tenía que reaccionar, bueno, que la OTAN en general tenía que ponerse las pilas en ese sentido y reaccionar. Y de hecho escribió un texto pues medio canónico, ¿no?, sobre la guerra memética en una publicación de la OTAN. No se le hizo mucho caso, luego si quieres hablamos de por qué, pero claro, llega la campaña de Donald Trump y Giesea considera que Trump es al final republicano, conservador. Considera que Trump es la única persona que puede sacar a Estados Unidos de su decadencia actual y se pone al servicio de... Como la OTAN no le hacía caso, pues se fue con Eso Trump. Es. Y entonces crea el equipo de memes de Trump, ¿no? Y se dedican a ridiculizar a los adversarios de Trump, a difundir una serie de narrativas, pues en la línea del mensaje de este candidato tan disruptor, y tienen pues bastante éxito. De hecho, Giesea, cuando sucede el asalto al Capitolio, acaba rompiendo con Trump porque, bueno, le parece una barbaridad, ¿no? Se le fue el meme de las manos, ya sí. Supera tú el bisonte.
¿no? ¿Cómo haces un meme de eso? Ya es todo un meme. Entonces, bueno, el tipo acabó criticando públicamente a Trump, rompió con él y demás, pero un nuevo equipo, liderado por un empresario, creó un nuevo equipo, es el Daily Meme Team, que se dedican a hacer exactamente lo mismo, a hacer memes contra los enemigos de Trump y a difundir determinadas narrativas. Por ejemplo, el famoso vídeo... No sé si habéis visto un vídeo que publicó recientemente Donald Trump en sus redes sociales en las que salía, no el del avión tirando excrementos, dilo. Sí, excrementos sobre sus enemigos, pero uno anterior que hizo vestido de rey. King Trump. King Trump salió, aparece ahí, dice Daily Meme Team. O sea que realmente esta gente sigue con en su activo. Copyright Y por ejemplo, consiguieron hundir en las primarias republicanas de 2019, consiguieron hundir completamente a Ron DeSantis, que era el gobernador de Florida. Era como el candidato más... Y se le ocurrió llevar un programa en vez de unos memes. Sí, hacerle sombra a Trump. Sí, tuvimos a Argemino explicándonos lo importante que eran los memes para Trump y cómo él mismo capitaliza el espectáculo para distorsionar y para conseguir también hacer reír como estrategia de viralización. Pero a lo mejor es menos conocido hasta qué punto la Unión Europea también es víctima de campañas de memes específicamente destinadas a desacreditar la Unión Europea como institución. Igual habéis visto un meme, es súper famoso, de 3 cabezas de dragón, 2 de ellas muy fieras y una... ¿Con la IA? No, esto es un dibujo. ¿No? Es un No, pero simple digo, dibujo. con la IA que aparece sí, claro. ChatGPT... Una de las cabezas se supone que es China, otra se supone que es Estados Unidos, y la tercera, que aparece así con cara de idiota, con los ojos cruzados, es la Unión Europea. La cabeza china tiene DeepSeek, tiene compañías punterísimas, tiene etcétera. Huawei, tiene un montón de... OpenAI, etcétera. Y la cabeza europea lo que tiene son los tapones estos de botella que no se pueden quitar, ¿no? Que están ahí pegados. Como si fuera la cima de la Pues, innovación europea, ¿no? Eso es. Entonces tiene muy mala uva ese meme, ¿no? Tú lo ves y te ríes. Dices, jaja, a todos nos entra. Yo lo vi y me reí. Pero cuando lo piensas, dices, aquí hay algo más detrás. Y cuando lo analizas, claro, es un meme súper injusto, ¿no? Porque... Pero lo has rastreado. Yo no, pero se cree que está generado por sectores de la alt-right estadounidense, ¿no? En un momento en el que había una ofensiva anti-europea por parte de la... Bueno, J.D. Vance lo hizo directamente, no le hizo falta ningún meme para venir a Múnich. Sí, y hay muchos sectores del gobierno estadounidense que claramente consideran a Europa un enemigo al que hay que batir, ¿no? Y lo vamos a ver esto en interferencia electoral, al mismo estilo de la que hemos tenido por parte de Rusia o de China, pues ya estamos viendo algunas instancias en elecciones europeas. Está el caso de Groenlandia, que es... Bueno, en fin, luego si quieres hablamos de Groenlandia. Estamos quedando ya sin tiempo, o sea, como no lo hablemos ahora, vamos con Groenlandia. Pues mira, en Groenlandia ya hay instancias de una campaña estadounidense de interferencia clarísima, ¿no? Ya se ha publicado información... Para atacar al gobierno danés. Eso es, intentando denigrar al gobierno danés, reclutando... Bueno, Groenlandia al final es un país, una isla muy chiquitita, creo que son 60.000 habitantes. Entonces Estados Unidos está haciendo ya listas de población de quién podría ser un potencial colaborador, quién podría ser favorable a la idea de una anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos y quién sería un enemigo, ¿no? Están apareciendo ya, bueno, posts sospechosos en Facebook en los que se pregunta a la gente, bueno, ¿y a ti te gustaría estar con Estados Unidos, etcétera? Está todavía muy incipiente, pero ya está claro que hay Están los globos sonda, los globos no es solo una butad de Trump, eso no. Ya la estrategia digital está en marcha. Trump había dado órdenes a los servicios de inteligencia estadounidenses de que empezaran con el expediente de Groenlandia, ¿no? Y justo después empiezan a pasar cositas, ¿no? Aparecen varios hombres de negocio estadounidenses con intereses en Groenlandia, preguntando a la gente, reclutando gente. O sea, que hay ya una campaña en marcha. Bueno, para que no me acuse Ana de estar muy obsesionada con Trump, pero chica, ¿qué le voy a hacer si es que Trump está por todas partes? Y en la geopolítica pues también. Me ha parecido increíble la parte de los influencers en Afganistán. Quiero decir que esto lo están haciendo también los talibanes. Y el uso también no solo de las cosas así más siniestras y oscuras, sino los influencers más famosos y más, naif, aparentemente, están siendo parte también de esta guerra cognitiva.
es que los influencers es una de las herramientas más poderosas. Al final, uno de los mecanismos de persuasión más poderosos que existen es que alguien en quien confiamos nos diga algo. Y esto hace mucho tiempo que se sabe, ¿no? El marketing lo sabe desde tiempos inmemoriales, ¿no? El hecho de que a ti te ponen un famoso a venderte un producto. Cápsulas de café, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Arabia Saudí hizo un programa de desradicalización de yihadistas, de jóvenes, y se dieron cuenta de que lo que funcionaba no era llevar a imanes que supieran mucho sobre el Corán y de doctrina islámica, que les dijeran, no, esto es antiislámico, no. Al final lo que funcionaba era llevar a futbolistas. Era llevar a Messi. Llevar al Messi árabe. Sí, bueno, y se llevaron al Messi de verdad también. Sí, también. Lo que me encanta de mi viaje a Arabia Saudita es que siempre descubro algo inesperado. Entonces esto funciona así y es que esto está ocurriendo a todos los niveles. Se puede utilizar esta persuasión para el bien o para el mal, para radicalizar o para desradicalizar. Claro. Pero ver a los talibanes en Afganistán promocionando el turismo a un lugar donde no existe ninguna libertad, incluso creo que vi algún vídeo bromeando con decapitaciones. De ¿no? Sí, claro. Es que, bueno, las dictaduras, el usar a los influencers para blanquear a dictaduras es súper típico. Lo ha hecho Arabia Saudí, lo hizo la Siria de Assad, lo ha hecho Venezuela, lo ha hecho Cuba, Marruecos lo ha utilizado para blanquear la ocupación del Sáhara Occidental. Pero claro, es que es una herramienta tan útil y tan potente que no te pierdas esto. Las mafias de tráfico de personas del norte de África están utilizando también a influencers que en Europa, o sea, jóvenes magrebíes que ya están en Europa, para que les expliquen lo bien que se vive en Europa y lo fenomenal que es todo allí, para fomentar que haya mucha gente que quiera emigrar mediante esta vía ilegal, ¿no? O sea, para aumentar el negocio de estas mafias de tráfico de personas, están recurriendo a jóvenes que explican, bueno, el lifestyle, el estilo de vida tan rompedor que llevan, con coches deportivos en París, en Marsella, etcétera, ¿no? Y luego mientras hay grupos también promocionando en redes el anti-inmigración y la islamofobia, y entonces esto es toda una coctelera de burbujas. Claro, ahí tienes dos bandos haciendo guerra cognitiva, cada uno en su interés, ¿no? Qué miedo, ¿no? Al final queda algo de que sea verdad cuando abrimos la pantalla. Yo sabes que siempre suelo dar una nota optimista al final de los programas. Yo creo que estamos en un proceso de adaptación. O sea, no hemos tocado fondo. O sea, todavía creo que vamos a ver... Esta no es la parte optimista, peor. No es la parte optimista. Pero sí que empiezo a ver signos de... de esperanza, en el sentido de los jóvenes, a pesar de todo lo que siempre decimos, ¿no? Que solo se informan por redes sociales y que por lo tanto deberían ser mucho más vulnerables a este tipo de cosas, bueno, pues son más escépticos que otras franjas de población más mayores, ¿no? Respecto a lo que les llega. ¿Se nos están radicalizando más los abuelos que los hijos? No sé si tanto, pero desde luego los videitos estos que te salen en Twitter de canguros pegando saltos de miedo... Hay vídeos de animales haciendo cosas increíbles, pues los chavales tienen muy claro que eso es inteligencia artificial. Falsos. Y sin embargo, nuestra generación y superiores, vete a preguntar, que a mí cada 2x3 alguien me comparte un vídeo de un animalito de estos. Sí, de un pequeño gatito atemorizando a un tigre. O de un niño montado en un cocodrilo, cosas así, ¿no? Y es claramente cosas creadas con, Sora, es que Sora es increíble, es una inteligencia artificial de generación de imágenes espectacular. Pero, por ejemplo, eso, los jóvenes tienen mucho más claro que nosotros que eso que no es verdad, ¿no? Entonces, no sé, creo que la tecnología no me preocupa tanto, porque igual que avanza la capacidad de manipulación, avanza la tecnología de detección. Entonces, esa va a ser una batalla que va a estar siempre un poco a la par, ¿no? Tenemos entonces que hacer como los suecos y tener ese organismo, ¿cómo se llama?, que tenían también en la Guerra Fría para prevenir los... La Agencia Psicológica de Defensa, creo que se llama. Agencia Psicológica de Defensa. Agencia de Defensa Psicológica, perdón. He cambiado las palabras. Agencia Psicológica de Defensa, sí. Bueno, esta institución está muy pensada a operaciones hostiles de un Estado extranjero. En el caso de Suecia, además, es Rusia, es claramente Rusia, ¿no? Nuestro problema en España creo que va más
por el tipo de desinformación interna, ¿no? Nos lo hacemos nosotros solos, no Sí, necesitamos que vengan los rusos. Eso existe, existen campañas de estados hostiles, pero el mayor problema en España yo creo que es propio. Entonces, no sé si una agencia de este tipo, ya sabes que no nos podemos poner de acuerdo en nada. Esto empezaría seguro que empezarían a acusarnos de orwelliano, de totalitarismo, etcétera, aunque fuera una cosa lo más... Ya estoy viendo los posible, ¿no? memes, ya estoy viendo los memes que saldrían contra la policía de los memes. Entonces, aquí creo que esto tiene que ser individual y personal, ¿no? El ser todos un poquito más críticos con lo que vemos y nadie aplicar el sentido común, ¿no? Que bueno, que todos sabemos que es el menos común de los sentidos, pero sí pues tratar un poco de pensar si lo que nos llega es real o no y quién puede estar detrás. Pues espero que esta pausa haya sido útil para el pensamiento crítico y bueno, también en geografía, para ir buscando dónde están todos estos sitios. Menudo repaso hemos hecho, ¿eh? Bueno, también te digo. Es que a mí el tema me fascina. Pero es que me da la sensación que global. no se libra a nadie. Casi nadie, sí. No, y ni siquiera África. África lo dejamos para otro programa. Sí, si que quieres, con el pero... Sahel ya vi que había también ahí lío. Los franceses, los pobres, lo están pidiendo por todas partes. Sí. Eso es lo que me queda claro de tu libro. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vosotros por la invitación. Pausa, el podcast semanal del Confidencial que dirige y presenta Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la asistencia técnica de David Fernández Marcos, la coordinación de Antonio Martín y el vídeo de Sergio Cerqueira. Eurovisión. Eurovisión, el intento que de no hemos hablado de Eurovisión. El pero intento sí de manipulación de Eurovisión. Pero sí es un eje central de la geopolítica mundial, Eurovisión. Pues ha habido ya 2 casos en los que se ha manipulado el voto. Bueno, manipulado. Se ha tratado de generar el voto. Fue con Ucrania 2022 y con Israel el año pasado. El de Israel todavía más artificial, porque fue claramente una agencia de publicidad que pagó. Además, Eurovisión va cambiando las normas precisamente para que no pase esto, pero echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces hay gente muy lista diseñando cómo se puede hacer para tal. Y entonces, claro, en el momento de desprestigio en el que se encontraba Israel el año pasado por todo el tema de Gaza, dijeron, bueno, vamos a ver si ganamos Eurovisión. Sí, ¿qué hacemos? ¿Respetamos los derechos humanos o ganamos Eurovisión, no? Y ganó Eurovisión. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.